Tranquilízate, Barney, todo está bien. Nadie te hará daño. Estas palabras podrían ser el comienzo de una historia que ha conmocionado las mentes de muchos. Las preguntas sobre objetos voladores no identificados y los secuestros de personas por extraterrestres siguen siendo relevantes, generando debates y dudas. Según investigaciones, alrededor de 4 millones de estadounidenses afirman haber sido víctimas de secuestros. La mayoría de ellos reportan que se les han implantado dispositivos en sus cuerpos que monitorean su estado, metabolismo e incluso pensamientos. Las víctimas de secuestros se describen a sí mismas como conejillos de Indias, estudiados por visitantes no solicitados de otro mundo. El ufólogo británico John Spencer, quien ha dedicado varios años al estudio de este fenómeno misterioso, señala que la discusión sobre los secuestros de personas por extraterrestres se ha vuelto más activa después de que los esposos Hill compartieran su historia. He revisado muchos relatos de personas que han sobrevivido a un secuestro, dice él. Creían que eran controlados por seres de otro planeta. Según ellos, los extraterrestres los llevaban a bordo de una nave espacial y realizaban un examen médico, introduciendo en su organismo un implante o un transmisor. Algunos de aquellos que han vivido algo similar afirman que este suceso los persigue toda la vida, afectando el destino tanto de los afectados como de sus hijos, transmitiéndose de generación en generación. Spencer admite esta posibilidad e incluso sostiene que el fenómeno inusual realmente existe. Hay muchos testimonios de secuestrados. No creo que todos sean producto de una imaginación desbordada, añade. Para él, el argumento más fuerte que respalda la veracidad de sus palabras es el hecho de que el destino de algunos de los afectados cambió drásticamente después de lo ocurrido. He hablado con muchos que creían haber sido secuestrados por extraterrestres. La vida de la mayoría de ellos, alrededor de 30 personas, realmente sufrió cambios significativos. De repente, desarrollaron habilidades artísticas. Algunos se convirtieron en músicos, otros se interesaron por la talla de madera, otros comenzaron a hacer cine. Todo esto les sucedió después del secuestro, relata. Las declaraciones sobre secuestros de personas por extraterrestres comenzaron a aparecer desde 1961, cuando se registró el primer caso similar. Las víctimas afirmaban que eran secuestradas por la noche mientras dormían por seres capaces de atravesar paredes y moverse instantáneamente en el espacio. Los ufólogos consideran que la historia de Barney y Betty Hill es una prueba indiscutible de este fenómeno. Tarde en el año 1961, una pareja estaba regresando por una carretera desierta a lo largo de las Montañas Blancas. Decidieron desviarse del camino y pronto se dieron cuenta de que estaban perdidos. Mi esposo y yo regresábamos de Montreal. Escuchamos que se acercaba un huracán y para llegar a casa lo más rápido posible, decidimos acortar el camino, recuerda Betty. Era finales de otoño y sabían que no encontrarían a nadie en las montañas. En Colebrook hicieron una parada para comer algo, descansaron un poco y continuaron su viaje. Miramos el reloj. Eran exactamente 10 horas de la noche, continúa ella. Betty trabajaba en el servicio de asistencia social, mientras que Barney era cartero y formaba parte de una organización estadounidense de defensa de los derechos civiles. Ambos tenían alrededor de 40 años, y ninguno de los dos había tenido problemas psicológicos antes. Durante el trayecto por la carretera montañosa, Betty notó un objeto esférico en el cielo. No podíamos apartar la vista de él. Se hacía cada vez más grande y brillante.
Al principio pensé que era algún tipo de máquina o avión, relata. La pareja decidió salir del coche para observar mejor el objeto. Cuando Barney y Betty Hill se detuvieron, el objeto cambió su trayectoria. Alrededor de él comenzaron a brillar luces de colores y se empezó a acercar a ellos. La pareja continuó su camino, habiendo recorrido alrededor de 45 kilómetros, sin entender qué era aquello. Nunca habían visto nada parecido antes. Betty bajó la ventanilla y saludó con la mano, después de lo cual, el objeto voló alrededor de 1 kilómetro y se detuvo en el aire. Deteniéndose nuevamente, Barney salió del coche, llevando consigo unos binoculares para observar la esfera luminosa. Al acercarse, notó que junto a las ventanas de esa nave voladora había personas observándolo. En ese momento, a los lados de la nave se levantaron paneles que parecían aletas, en cuyos extremos brillaban luces rojas. La nave comenzó a descender, pero Barney sintió una inquietante preocupación. Sintió que algo no estaba bien y sugirió a Betty que abandonaran el lugar, creyendo que podrían ser capturados. Los Hill se desesperaron por encontrar el camino, pero pronto vieron un letrero que indicaba la ciudad de Concord, situada a 25 kilómetros. Resultó que habían estado conduciendo por las Montañas Blancas durante 2 horas más de lo que habían planeado. Al día siguiente, contaron sobre el incidente a representantes de las Fuerzas Armadas. Los militares los escucharon con interés, ya que en el momento en que ocurrió el encuentro, los radares habían detectado un objeto no identificado sobre las Montañas Blancas. Sin embargo, en el relato de los Hill, había también lagunas. Ellos recordaban con claridad cómo encontraron a un hombre en el camino, y durante aproximadamente 1 mes regresaron, tratando de encontrar ese lugar para recordar los detalles de lo ocurrido. Poco a poco, comenzaron a surgir fragmentos en su memoria. Aunque no parecía haber ocurrido nada grave, Barney comenzó a tener problemas con su corazón. El médico le recetó medicamentos, pero no ayudaron, y le aconsejó que consultara a un psiquiatra. Durante una de las sesiones, Barney mencionó que estaban buscando un lugar en la carretera de montaña donde, según creían, habían visto un ovni. Conocieron a muchas personas que también habían observado un ovni, pero no lograron encontrar ese lugar. Los dirigieron a Boston a un psiquiatra llamado Benjamin Simon, donde comenzaron un curso de hipnosis. Una semana después, Betty comenzó a tener pesadillas en las que era secuestrada por extraterrestres. Ella anotó sus sueños y se los contó a Barney. Después del incidente en la carretera de montaña, los Hill comenzaron a tener problemas de salud. Finalmente, 2 años después del misterioso evento, la pareja accedió a someterse a varias sesiones de hipnosis con el Dr. Simon. Durante las sesiones, Barney decía: «Quiero despertar». A lo que le respondían: «No, no despertarás. Estás profundamente dormido y te sientes seguro. Relájate, nadie te hará daño». Él continuaba: «Esta criatura, su capitán me dice algo». Cuando le preguntaban cómo, él respondía: «Lo veo en su cara». «¿Quieres decir que lees sus labios?», le aclaraban. «No, no se mueven, él me está mirando». Luego añadió: «Él me ordena que lo mire, todo está bien, él lee mis pensamientos». En pánico exclamó: «Quiero despertar, suéltame de aquí». Los testimonios de Barney y Betty Hill son de gran importancia, ya que nadie había enfrentado algo similar antes. No podían leer sobre esto en los periódicos. Con la pareja trabajó uno de los mejores psiquiatras de Boston, quien durante 6 meses llevó a cabo sesiones con cada uno de ellos por separado.
Cada uno contaba la misma historia, aunque Betty era más habladora, quizás porque su esposo estaba en estado de shock psicológico tras el incidente. Después de un fin de semana en Canadá, los Hill regresaban a casa. Iban en dirección a Boston cuando notaron que un ovni los seguía. La pareja detuvo el coche en el arcén y el objeto no identificado se quedó suspendido sobre la carretera. Lo que ocurrió después de eso, los Hill no recordaban. En la memoria de la pareja quedó solo una vaga imagen. Después de 2 horas se encontraron en la carretera, completamente exhaustos, y continuaron su camino a casa. Un tiempo después, Barney sintió malestar. En busca de una explicación, se dirigieron al doctor Benjamin Simon. Durante la sesión de hipnosis, cada uno de ellos relató en detalle cómo fueron secuestrados y cómo terminaron a bordo de un ovni. El doctor Simon, quien hasta ese momento no creía en la existencia de ovnis, quedó impresionado por sus relatos y finalmente escribió y publicó un libro sobre lo sucedido. No tenía dudas de que la historia de Betty y Barney era real. Los cónyuges proporcionaron testimonios bastante convincentes, pero al mismo tiempo confusos. Betty recuerda: él dice que quiere hacerme algo. Pregunto qué exactamente. Él responde que no dolerá y que quiere introducirme una aguja en el ombligo. Ella continúa: él dice que me relaje. ¿Está intentando abusar de mí sexualmente? En ese momento, vieron una esfera que se parecía a la luna, y luego apareció en la carretera un grupo de personas que les bloquearon el paso. El coche se detuvo, el motor se apagó. Uno de ellos se acercó al coche y dio a entender que quería realizar algunas pruebas para averiguar en qué se parecían a ellos y en qué se diferenciaban. Betty y Barney más tarde apodaron a uno de los seres el jefe, y a aquellos que realizaban las pruebas, los expertos. Alrededor de su coche había otros 9 seres. Los separaron en diferentes habitaciones, y la primera parte del examen fue la misma. Revisaron ojos, oídos, nariz, piernas y brazos. Luego dijeron que era necesario hacer 2 pruebas más, una para investigar el sistema nervioso y la segunda consistía en que a Betty le introdujeran una aguja en el ombligo, la cual llamaron prueba de embarazo. Barney también pasó un examen similar, pero a ellos les interesaba la estructura de su sistema reproductivo. Betty, al darse cuenta de que no eran de este planeta, preguntó: ¿de dónde vienen? En respuesta, le mostraron un mapa estelar. Más tarde salieron hacia el coche y observaron cómo la nave de los extraterrestres se elevaba en el aire y desaparecía de vista. En 1966, el periodista estadounidense John Fuller publicó el relato de los Hill en un libro titulado Viaje interrumpido, que se convirtió en un bestseller. En el relato había varios detalles que no dejaban dudas sobre la veracidad de su historia. Por ejemplo, Betty no podría haber inventado que los extraterrestres le realizaron una prueba de embarazo introduciendo una aguja en el ombligo, ya que la humanidad había inventado este procedimiento solo 10 años después. Durante una nueva sesión de hipnosis, Betty dibujó el mapa estelar que había visto a bordo del ovni. Su esquema coincidió con el que fue descubierto algunos años después, cuando se encontró la estrella doble Zeta Reticuli. Pero lo más interesante es que los cónyuges pudieron relatar esta historia solo bajo hipnosis. De lo contrario, no recordaban lo que había sucedido. Además, sus versiones eran absolutamente similares.
Betty y Barney se convirtieron en las primeras personas en contar sobre un secuestro por extraterrestres. Antes de esto, nadie creía en la existencia de algo así. Tampoco se debe olvidar que el estudio de este caso y la realización de sesiones de hipnosis fueron llevados a cabo por un científico psicólogo que era escéptico respecto a todo lo relacionado con los ovnis. Sin embargo, incluso a él le sorprendió el relato de los Hill. Comprendió que frente a él había personas serias que difícilmente se atreverían a contarle tonterías. Ellos claramente habían experimentado un síndrome postraumático, y el doctor no tenía dudas de que este caso era completamente real. No podía ser un mito. En 1979, el profesor de la Cátedra de Psicología de la Universidad de California, Alvin Lawson, llevó a cabo un curioso experimento. Seleccionó a 8 estudiantes que nunca habían tenido contacto con el fenómeno ovni y, bajo hipnosis, les pidió que imaginaran que habían sido secuestrados por extraterrestres. Al profesor le interesaba cuán similares serían sus historias inventadas. En su informe se mencionaba que una historia recordaba exactamente el relato de los Hill, incluyendo detalles sobre pequeños hombres y mesas blancas, lo que confirmaba su experiencia. Todas las historias de secuestros por extraterrestres eran radicalmente diferentes. Contradecían los hechos conocidos sobre el fenómeno de los secuestros, y muchos de los sujetos no podían contar con claridad lo que les había sucedido. La investigación de Alvin Lawson no parecía convincente, ya que las historias ficticias sobre secuestros no podían ser similares entre sí. Sin embargo, por otro lado, los relatos de las personas sometidas a hipnosis tenían mucho en común, y sus detalles parecían creíbles. El doctor Jean-Rocco Lorenz, psicólogo de la Universidad de Concordia, se interesó en la historia de los secuestros. Notó que la mayoría de estos relatos se obtuvieron durante las sesiones de hipnosis. Su laboratorio se especializaba en el estudio de los mecanismos de la memoria y entendía que la hipnosis podía convertirse en una herramienta peligrosa en manos de un psicólogo. Lorenz y su equipo decidieron investigar si era posible, mediante hipnosis, inducir recuerdos falsos o manipular lo que se almacena en la memoria de una persona. Estudiaron varios casos inusuales y llegaron a la conclusión de que durante las pesadillas, las víctimas de secuestros reviven sus experiencias. Cada año, miles de personas informan que durante la noche fueron secuestradas por extraterrestres. En el caso de los Hill, los detalles de su secuestro se hicieron conocidos gracias a las sesiones de hipnosis. Sin embargo, es importante recordar que el hipnosis se ha utilizado para obtener testimonios de personas que en realidad experimentaron problemas de memoria. Algunos científicos han expresado dudas sobre la fiabilidad del hipnosis como método para obtener información, afirmando que bajo hipnosis las personas cuentan lo que creen y no lo que realmente ocurrió. Sin embargo, en los testimonios de los Hill había demasiadas coincidencias. Es interesante que la pareja no se dio cuenta de que regresaron a casa 2 horas más tarde. Este hecho fue descubierto por el investigador, quien les ayudó a darse cuenta de la pérdida de tiempo. Los Hill reaccionaron sinceramente a sus palabras, diciendo: «Dios, recién ahora nos damos cuenta de que realmente hemos perdido 2 horas». Así, se enteraron de la pérdida de tiempo solo 2 semanas después del secuestro. Existía la posibilidad de que los testimonios bajo hipnosis fueran influenciados por la información proporcionada por los policías. Los investigadores llevaban a cabo una investigación y comparaban el incidente con otros casos similares.
A través de la historia de los Hill, quedó claro que el investigador puede influir subconscientemente en los testimonios de los testigos bajo hipnosis. Esta influencia, aunque ocurre a nivel subconsciente, no debe ser ignorada. Como resultado, bajo hipnosis, escuchamos una historia en la que ya está incluida la opinión del investigador. Llevar a cabo una investigación adecuadamente no es tan simple como podría parecer. Hace varios años, una periodista decidió dedicarse al estudio del fenómeno de los secuestros. Viajó mucho por el mundo y, dondequiera que iba, escuchaba las mismas historias. Pasó 6 meses en Siberia, otros 6 meses en Tíbet, donde le contaron sobre casos de secuestros. En todas partes a las que llegaba, se encontraba con personas que habían vivido algo similar, y ni siquiera sospechaban que en el mundo había muchas personas con historias análogas. Esto no le daba paz. Cuando vio lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, pensó: estos estadounidenses están simplemente locos. No muchas personas comparten sus historias de secuestros y se requiere valentía para hacerlo. Las víctimas no siempre cuentan esto ni siquiera a sus seres queridos, temiendo que no les crean y no deseando atraer atención no deseada hacia sí mismas. Los testimonios de las víctimas no siempre son infundados. Por lo general, sus palabras pueden ser confirmadas por familiares o amigos. Cuando una persona es secuestrada, físicamente no puede estar donde se espera verla. Existen numerosos ejemplos de padres angustiados que se embarcan en la búsqueda de sus hijos. Cuando las víctimas de secuestro regresan a casa, se descubren marcas inusuales en sus cuerpos. A menudo, su ropa resulta estar rasgada o puesta al revés. Hay casos en los que parece haber oscurecido o descolorido, y a veces regresan con ropa ajena. Esto realmente puede causar shock. Numerosas evidencias sugieren que se han realizado algún tipo de investigaciones sobre las víctimas. Sin embargo, como opina uno de los investigadores, a una persona solo se le puede creer cuando sus palabras son corroboradas por un testigo del secuestro. A veces, el propio testigo se convierte en víctima de un secuestro. Si tal hecho está comprobado, no hay motivos para dudar de las palabras de la víctima, y a los psicólogos no les queda más remedio que reconocer que sus pacientes dicen la verdad. ¿Existen pruebas irrefutables? ¿Qué tan objetivos son los testigos? ¿Influyen en sus declaraciones las opiniones de los ufólogos y el revuelo levantado en la prensa sobre los secuestros de personas por extraterrestres? En el libro dedicado a este fenómeno, no se explicaron todos los detalles de lo que ocurrió con Betty y Barney a bordo de la nave extraterrestre. Por lo tanto, nadie pudo contar su historia palabra por palabra. En particular, en este libro no se menciona que a Barney le tomaron una muestra de esperma. Este hecho fue omitido debido a las normas morales y la censura que existía en 1966. Por lo tanto, las personas que cuentan lo mismo que Barney no pudieron leer o escuchar sobre esto en ninguna parte. A bordo de la nave extraterrestre, a las víctimas se les muestran cuerpos deformes de bebés, que se asemejan en algo a los humanos y en otro a extraterrestres. Las víctimas de secuestro afirman que estos bebés son híbridos. Los científicos que estudian este fenómeno se sienten desconcertados por tales declaraciones. No tienden a creer en ello, pero prácticamente todos los testigos lo afirman una y otra vez. Esto hace reflexionar. ¿Y si todo esto es verdad? Durante muchos años se han recopilado testimonios. Todos hablan de que a los extraterrestres les interesan las funciones reproductivas del ser humano, sus características físicas y psicológicas. Para ello,
proyectan ciertas imágenes en el cerebro de las personas, y los científicos ni siquiera saben para qué se hace esto. Los extraterrestres realizan un examen del cuerpo de la víctima secuestrada, aparentemente con el único objetivo de averiguar las características de la función reproductiva humana. Algunas víctimas cuentan sobre experimentos genéticos que siempre tienen un trasfondo sexual. No vale la pena describir ahora los detalles aterradores de estos experimentos. Al principio solo se decía que los extraterrestres estudiaban el cuerpo humano. Para ello, toman muestras de tejidos, trozos de piel, uñas y cabello. Ahora, sin embargo, les interesan las muestras de esperma de los hombres y los óvulos de las mujeres. Se habla incluso de hechos de cruzamiento entre extraterrestres y humanos. Cuanto más escuchaba la investigadora sobre esto, más quería profundizar en el tema. Realizó una serie de investigaciones, pero nunca encontró pruebas de interrupciones de embarazo. Esta es una verdadera epidemia. Los estudios muestran que los casos de abducciones por extraterrestres están alcanzando proporciones aterradoras. Todas las descripciones de las víctimas y de aquellos que han pasado por experiencias similares son tan parecidas que surge la pregunta: ¿y si todo esto es realmente verdad? Eddie Bullard comenzó a estudiar este fenómeno mucho antes de que se conocieran los primeros casos de abducción. Según él, las historias de personas que viven en diferentes partes del mundo y que no se conocen entre sí confirman los testimonios de otros testigos. Hoy en día, cuando la información se difunde instantáneamente por todo el mundo, no es sorprendente que se hable en todo el mundo de casos similares a la historia de los esposos Hill. En Quebec ocurrió algo que recuerda mucho el relato de Barney y Betty. La abducción tuvo lugar cuando una persona despierta conducía por una carretera desierta. Este caso se convirtió en un verdadero hallazgo para los ufólogos de Quebec. Sin embargo, la víctima experimentó aislamiento social y burlas por parte de la sociedad. El hombre no sabía a quién acudir en busca de ayuda y, en sentido literal, se encerró en sí mismo. La abducción ocurrió el 24 de noviembre de 1979. Ese día nació la hija del hombre. En el trabajo, repartió puros a sus colegas para celebrar este acontecimiento alegre. Luego se dirigió a casa en La Chute por la carretera número 158. Cuando el automóvil se acercaba a la ciudad, el conductor sintió que sobre su cabeza volaba un objeto que podría causarle daño. No podía apartar la vista de la nube. Entró en ella y escuchó un sonido que recordaba el golpe de una piedra contra otra piedra. No podía apartar la vista de la nube. Nuevamente entró en ella y escuchó un sonido que recordaba el golpe de una piedra contra otra piedra. No podía apartar la vista de la nube. Volvió a entrar en ella y escuchó un sonido que recordaba el golpe de una piedra contra otra piedra. No podía apartar la vista de la nube. Nuevamente entró en ella y escuchó un sonido que recordaba el golpe de una piedra contra otra piedra. Se formó algo parecido a una nube. Luego notó que a la derecha de la carretera flotaba un gran ovni. El hombre no podía apartar la vista de la nube. Nuevamente entró en ella y escuchó un sonido que recordaba el golpe de una piedra contra otra piedra. Cuando el conductor salió de la situación nublada, chocó contra una señal de tráfico. El automóvil sufrió pequeños daños, pero el motor no se vio afectado y se podía continuar el viaje. Cuando el hombre llegó a casa, se dio cuenta de que su regreso se había retrasado casi 2 horas. Es bastante difícil creer en el mero hecho del secuestro de personas por extraterrestres.
Sin embargo, cada año se reciben tal cantidad significativa de testimonios que es imposible no dudar de ello. Los ufólogos están convencidos de que el fenómeno del secuestro de personas por alienígenas realmente existe. Sin embargo, los críticos de esta teoría consideran que todas estas historias son solo el fruto de una imaginación desatada. Los escépticos siempre preguntan dónde están las pruebas de que esto realmente ocurrió. Pero en realidad no son tan escasas. Huellas en la tierra, heridas inusuales en los cuerpos de las víctimas y, muy probablemente, incluso implantes. Diminutos dispositivos ocultos en los cuerpos de los afectados. Por supuesto, la gente quiere obtener pruebas tangibles, pero tenemos estas evidencias. En los cuerpos de las víctimas se encuentran implantes, en sus cuerpos se descubren cicatrices y cortes. En 1995, el doctor californiano Roger Leir fue contactado por varias personas que se creían secuestradas por extraterrestres, quienes habían implantado en sus cuerpos implantes. A lo largo de 1995 y en los años posteriores realizó varias operaciones para extraer implantes. Parece que el Dr. Leir logró descubrir y remover estos diminutos dispositivos. Antes de estas operaciones, no estaba interesado en este tema, y mucho menos creía en el secuestro de personas por alienígenas. Sin embargo, su actitud hacia este fenómeno misterioso cambió radicalmente, especialmente después de que se familiarizó con los resultados del análisis de los objetos encontrados. Algunos de ellos poseían propiedades sorprendentes. Hasta la fecha, se sabe que se han extraído ciertos objetos de los cuerpos de personas que afirman haber sido secuestradas por extraterrestres. Cuando los científicos investigaron estos objetos, llegaron a la conclusión de que tenían un origen extraterrestre. Estos datos fueron registrados. Los implantes fueron analizados primero por especialistas del Laboratorio Nacional de Los Álamos y luego fueron estudiados en un laboratorio de Nuevo México. En el gran público, no todos han llegado a conocer los resultados de estas investigaciones. Por razones desconocidas, el Dr. Leir rechazó una pericia independiente de los implantes, como resultado de lo cual algunos investigadores comenzaron a dudar del origen de los objetos no descubiertos. Sin embargo, los resultados obtenidos por Leir resultaron ser bastante intrigantes. Tras analizar los objetos encontrados, se estableció que algunos de ellos contenían sustancias con isótopos atípicos para nuestro planeta. Aunque los elementos químicos se encuentran a menudo en la Tierra, las partículas extraídas de los cuerpos de las personas poseían una estructura molecular inusual. Científicos de un laboratorio en Nuevo México llegaron a la conclusión de que los objetos encontrados en los cuerpos de los afectados se parecían a fragmentos de meteoritos, que se sabe tienen un origen extraterrestre. Los implantes de los que se hablaba tenían una sólida envoltura biológica que los protegía de altas temperaturas. Estos objetos estaban cubiertos de terminaciones nerviosas, lo que, al parecer, vinculaba el implante con el sistema nervioso humano. Cuanto más estudiaban estos dispositivos los investigadores, más les impresionaban. Los escépticos expresan dudas, llamando a algunos de estos objetos pseudoimplantes. Sin embargo, el Dr. Leir realmente extrajo de los cuerpos de las personas ciertos objetos, cuyo estudio provocó acalorados debates. Algunos de ellos realmente pueden ser llamados pseudoimplantes, ya que a veces se extraían fragmentos de vidrio u otras partículas conocidas de las personas. Pero algunos objetos intrigaron a los científicos. Uno de los objetos más increíbles
fue el que fue extraído del cuerpo del estadounidense Richard Price. Entre el primer y el segundo análisis, realizado por el profesor Pritchard, la estructura del objeto cambió. Primero era metálico y luego comenzó a parecerse a un bulto de fibras de algodón. Esto sorprendió a los científicos, y nadie pudo explicar por qué este objeto cambió tanto su estructura entre los dos análisis. Hasta el momento, sigue siendo incierto para qué están destinados estos misteriosos implantes. Los investigadores no pueden demostrar su funcionalidad o principio de funcionamiento. Cuando se logre descubrir implantes en el cuerpo humano, quizás se entenderá por qué fueron implantados allí, y entonces toda la teoría cobrará sentido. Sin embargo, hasta ahora no se han encontrado transmisores extraterrestres, de los que hablan algunos ufólogos. Los investigadores que estudian los secuestros de personas por extraterrestres deben aprender a distinguir entre relatos verídicos y aquellos que fueron creados por personas impresionables bajo la influencia de la histeria alimentada por los medios de comunicación. Deben seleccionar para análisis casos en los que la víctima del secuestro no pudo ser influenciada por factores externos. Los ufólogos creen que los esposos Hill no pudieron haber inventado su historia de secuestro, ya que su caso se convirtió en el primer testimonio del mundo. Sin embargo, en los 2 años que pasaron entre el incidente en las montañas y la consulta con el Dr. Simon, Hill pudo haber creado esta historia para justificar su amnesia temporal. Barney confesó que había leído todos los libros escritos sobre el fenómeno OVNI. Betty decía que a menudo discutía sus sueños Smurf, que comenzaron a perseguirla ya unos pocos días después del incidente en las Montañas Blancas. Ella estaba segura de que en sus sueños se recreaban los eventos que les habían sucedido. Durante esos 2 años, la pareja revisó todas las películas sobre extraterrestres. La historia de los secuestros de personas por extraterrestres indica que nuestra sociedad intenta encontrar la clave para desentrañar un fenómeno tan antiguo como el mundo. No todas las personas relatarán de la misma manera lo que les sucedió. Las historias aterradoras existieron incluso en la antigüedad. La gente siempre ha hablado sobre cómo la Tierra es visitada por representantes de otras civilizaciones o planetas. Algunos miraban a los extranjeros con interés, otros con miedo. Nuestra percepción de lo que ocurre está fuertemente influenciada por la cultura. Soñamos y al despertar intentamos contar esos sueños. Pero nuestra narración también depende del tiempo en el que vivimos. Hace 60 años, la gente hablaba de que en sus sueños se les aparecían ángeles. Ahora todos a nuestro alrededor hablan de extraterrestres y el cosmos, por lo que las personas están convencidas de que por las noches se les aparecen precisamente extraterrestres. Si esas mismas personas hubieran nacido cientos de años antes, probablemente, en lugar de extraterrestres, en sus sueños habrían tenido ángeles. Algunos ufólogos defienden con insistencia la teoría del secuestro de personas por extraterrestres, dedicando su vida a intentar convencer a los escépticos. Defienden ferozmente sus creencias y estudian minuciosamente todos los detalles de nuevos testimonios de testigos. En la mayoría de los casos, los impulsa el miedo a un posible ataque de extraterrestres. Sin embargo, surge la pregunta: ¿tiene su investigación una base real? ¿O los extraterrestres son simplemente un producto de nuestra imaginación? En la ciudad de Sudbury, estado de Ontario, el Dr. Michael Persender estudia el cerebro humano y varios aspectos de nuestra conciencia.
Él comparte su enfoque. Antes de comenzar a trabajar con un paciente, indago sobre las características de su personalidad. La gente me cuenta sobre sí misma y yo presto atención a las palabras que utilizan. Involuntariamente, me hacen entender en qué entorno lingüístico y cultural crecieron. El Dr. Persender explica que el hemisferio derecho de nuestro cerebro puede crear en una persona la sensación de que alguien está a su lado. La estimulación de esta área ocurre durante el sueño y no hay nada inusual en ello. Por las noches, todos soñamos. Es como si nos observáramos desde afuera. Podemos sentir la presencia de algún ser, incluso cuando estamos despiertos, dice él. Sensaciones similares pueden surgir en situaciones de estrés, pero con mayor frecuencia las ilusiones se producen bajo la influencia de un campo magnético fuerte, que a veces se genera en la naturaleza. El Dr. Persender continúa. Si te encuentras en un estado liminal, por ejemplo, durmiendo, al intensificarse el campo magnético, tu cerebro puede recibir estimulación. A las 4 de la mañana, puedes sentir que alguien te está tocando. Puede que la causa sea la actividad geomagnética de la Tierra, o que hayas estado experimentando una gran tensión últimamente. Él señala que los hemisferios derechos se activan, y a las personas les parece que hay alguien a su lado que los está mirando. Pueden despertarse de repente por esta sensación, añade. Los hombres a veces sienten estimulación en el ano, mientras que las mujeres la sienten en el útero. El cerebro envió un impulso a alguna parte del cuerpo. ¿Lo sentiste dentro de ti y no desde fuera? Puede surgir la sensación de que estás flotando en el aire o que alguien te está tocando. Durante un experimento realizado en una habitación sin irritantes sensoriales, el Dr. Persender pidió a los sujetos que se pusieran un casco especial que altera las ondas electromagnéticas del cerebro. Durante el experimento, algunos participantes sintieron la presencia de extraños y varias personas incluso vieron seres extraños. Se puede crear artificialmente en una persona la sensación de que hay alguien cerca, afirma. 80% de las personas a las que sometimos a campos electromagnéticos sintieron la presencia de un extraño en la habitación. El Dr. Persender subraya que esto también depende de lo que las personas esperan ver o sentir. Creamos condiciones especiales en el laboratorio. Algo similar ocurre en aquellas situaciones en las que las personas ven ovnis o sienten la presencia de extraños. Los investigadores a menudo se desplazaban a los lugares de abducciones, indicados por aquellos que habían vivido esta experiencia inusual. Allí registraban las fluctuaciones del campo magnético, que no es constante, sino que con el tiempo se debilita y vuelve a aparecer. Con equipo ultradetectable, registramos el estado del campo geomagnético, luego digitalizamos la grabación obtenida y enviamos una señal al cerebro de la persona que afirma haber visto extraterrestres en el mismo lugar donde hicimos la grabación. Explica. El Dr. Persender señala que 10 a 20% de las personas son muy sensibles a los campos magnéticos. Por lo general son personas creativas, músicos, escritores, personas con una mentalidad flexible. A menudo los consideramos un poco locos, ya que a veces les vienen a la cabeza ideas extrañas. Estas personas son tan sensibles que, al estimular su cerebro mediante el cambio del campo magnético, sienten la presencia de alguien. Él añade, 50 años atrás, habrían dicho que se les apareció un ángel, hace 100 años, que un demonio no les daba paz. Ahora los demonios han cedido su lugar a los extraterrestres.
porque han cambiado las concepciones de las personas. La historia del fenómeno ovni comenzó en 1947, pero 20 años antes ya habían aparecido los primeros libros sobre este fenómeno. Es decir, los lectores estadounidenses ya estaban familiarizados con la idea de objetos voladores en forma de disco y pilotos de baja estatura con grandes cabezas que secuestran personas. Estos temas se discutían activamente en las revistas de ciencia ficción estadounidenses. Por lo tanto, no se debe descartar la posibilidad de que todas estas historias puedan estar basadas en la ficción. Vivimos en un mundo dominado por la cultura de masas. Tanto europeos como habitantes de Canadá están significativamente influenciados por la cultura de masas estadounidense. No hay que olvidar que, desde los años 20 y 30, las personas fueron bombardeadas con numerosas historias sobre extraterrestres. Y desde los años 50 se añadieron películas sobre la invasión de los extraterrestres. Los extraterrestres se convirtieron en héroes incluso de dibujos animados estadounidenses. La gente escucha sobre los extraterrestres por todas partes. Y nuestra mente está literalmente impregnada de esta idea. Por eso es tan difícil distinguir un secuestro real de uno ficticio. Algunas personas tienen una imaginación demasiado rica. La historia de Barney y Betty Hill se convirtió en parte de la cultura de masas mundial. Como suele suceder, la gente prefiere creer en una historia increíble que intentar desentrañar los detalles. Algunos ufólogos creen que los Hill contaron una historia verídica, citando el relato de Betty sobre una prueba de embarazo que fue inventada mucho después. Para otros, un hecho indiscutible es el mapa estelar dibujado por la señora Hill bajo hipnosis. Este corresponde a la estrella doble Z1 y Z2 en el sistema estelar Zeta Reticulorum, que fue descubierto unos años después del incidente en las Montañas Blancas. Sin embargo, en realidad, dicha prueba de embarazo se realizó por primera vez en 1882 y en América se empezó a practicar desde 1930. En cuanto a Z1 y Z2, el astrónomo que descubrió la naturaleza doble de Zeta Reticulorum, unos años después cambió de opinión, afirmando que Z no es una estrella doble. Además, el relato de Betty prácticamente repetía palabra por palabra el sueño del que habló unas semanas después del incidente. Algunas personas erróneamente creen que los sueños son recuerdos subconscientes. Sin duda, en los testimonios de Hill hay circunstancias que confirman la inusualidad de lo que les ocurrió. Por ejemplo, el hecho de que ese día un objeto inusual apareció en la pantalla del radar. El vestido de Betty se descoloró de manera extraña y ambos cónyuges no recordaban lo que les había sucedido. Pero ninguna de estas circunstancias prueba la existencia del fenómeno de los secuestros por extraterrestres. Es interesante que los testimonios de las víctimas de secuestros recuerden las historias de personas que han experimentado muerte clínica, así como las historias de chamanes que entran en un estado especial al comunicarse con los dioses, y los relatos de los drogadictos sobre las visiones que experimentan en el delirio provocado por las drogas. Se pueden trazar muchas paralelas entre estos fenómenos. En tal caso, el fenómeno de los secuestros por extraterrestres puede ser esencialmente análogo al estado que experimentan los chamanes. A la gente le parece que ven ovnis porque se habla de ello en todas partes. El chamán ve lo que corresponde a la mitología de su pueblo. Nuestra mitología son los extraterrestres y los platillos voladores. Creo que las personas realmente ven algo,
pero interpretan lo que ven a través del prisma de la ciencia ficción. OVNIs, hechos y falsificaciones. En nuestro próximo programa continuaremos la discusión sobre el misterioso fenómeno de los ovnis y trataremos de vislumbrar nuestro futuro. El programa fue grabado en el estudio Tutti Records por encargo del estudio U7TV, El mecanismo del universo. ¿Cómo se originó el universo? Odiseas cósmicas. Destinos de astronautas. Superando el espacio y el tiempo, volar a la velocidad de la luz hacia galaxias lejanas. Pasear en Marte. Aterrizar en la Luna. Sección Cosmos. Míralo en el canal 24 Tecni. Lo interesante es lo que está oculto.